Luis, y esas botas de agua que te estás poniendo, ¿me vas a hacer como la semana pasada? ¿Y eso significa que vamos a hablar de un sitio con muchas lluvias? Pues no, me las estoy poniendo porque hoy nos vamos a meter en charcos, que es algo que nos encanta, porque había pensado hablar de Nihon Jinron, de minorías japonesas. Mira que te va la marcha, ¿eh? No sé yo si va a bastar con las botas de agua. Sí, va a haber que ponerse el impermeable, el chubaquero y todo. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismos. Bueno, charcos no, océanos, diría yo, ¿eh? Pero creo que es necesario, interesante también que hagamos un poquito esta reflexión, porque van a salir muchos conceptos. No sé si nos va a dar tiempo a hablar de todo lo que queremos hablar hoy. No lo sé, pero si yo no lo dejamos para otra semana, no hay problema, porque sí que es verdad que hay muchos conceptos, ¿no? Por ahí que pululan cuando uno empieza a leer sobre Japón. Es fácil encontrarse conceptos, ¿no? La Nihon Jinron que tú has mencionado antes, o a lo mejor mucha gente dice lo de la singularidad japonesa. Quizá la gente no lo dice para que nuestros oyentes o los japonistas entiendan de qué estamos hablando. Quizá los miembros de la comunidad que han asistido, ¿no? El japonismo Gakko, algunas de nuestras charlas especiales, ya saben por dónde vamos. Quizás hay que hablar de algunas de las frases que son más típicas de escuchar. Esto de, los japoneses, qué maravillosos, que hacen esto o que hacen esto otro. Ciertos, a veces, clichés que hay respecto a la sociedad japonesa o a la manera de comportarse de los japoneses están a veces, pues vienen de estas teorías de la singularidad que, bueno, pues que no son del todo ciertas, y por eso decimos que nos vamos a meter en charcos. Pero es que en japonismo nos gusta hablar de un Japón que sea real y desde un punto de vista cercano, pero eso, que sea realista, no hablar de idealidades y demás. A ver, Nihon Jinron realmente significa como la teoría, ¿no? De los japoneses. Y es un poco las explicaciones que se dan también desde un punto de vista serio, de académico, ¿no? De lo que decía yo antes, ¿no? Tú también lo has mencionado, la singularidad japonesa. Esto lo que nos demuestra, por cierto, es que la academia, ¿no? Es decir, los estudiosos de algo, porque sean académicos y tengan libros con muchas referencias, no significa que todo lo que hagan sea válido. Bueno, yo porque siempre he dicho marinera con que, los Nihon Jinron. yo siempre he dicho que en la academia todo vale, mientras tú lo referencies bien, lo expliques bien, hagas un buen análisis de tu teoría, sea la teoría A o sea la teoría B, todo vale, ¿no? Al final todo es válido. Pero claro, esto de Nihon Jinron, ahora lo explicamos con un poco más de calma, pero se basa un poco en eso, en analizar la identidad japonesa, pero siempre desde el punto de vista de que los japoneses y su lengua, ¿no? Pero especialmente la cultura japonesa, la identidad japonesa, los japoneses son diferentes al resto del mundo. Claro, pero diferentes desde un punto de vista que puede sonar un poco a veces nacionalista. Porque la lengua japonesa es diferente a otras, pues evidentemente. Pero el problema que tienen este tipo de teorías es cuando piensas que lo diferente que es esa lengua hace que tú seas mejor. Que eso ya es un poco... Bueno, al final todas estas cosas siempre se usan o se pueden usar como herramienta nacionalista, ¿no? Hay quien dirá que no, que la Nihon Jinron lo que busca es explicar los rasgos un poco distintivos del pueblo japonés, ¿no? Lo que pasa es que, y esta es mi opinión personal, a mí me da la sensación de que en muchos casos la Nihon Jinron es estudio, ¿no? Un poco de lo que hace a los japoneses, vamos a decirlo de una manera un poco más aséptica así. Se usa en muchos casos para diferenciar los japoneses del resto, ¿no? Y de ahí que también queramos hablar hoy de esas minorías que encontramos en Japón, no solo étnicas, también va a ser eso muy interesante, ¿no? Y en cómo se colocan los japoneses con ese resto, ¿no? Y lo que tú decías, que se usa a veces para decir nosotros somos mejores, ¿no? Es verdad que ya hemos hablado en un peldaño superior. Totalmente. Es verdad que ya hemos hablado en otros episodios del podcast, ¿no? Cuando hablábamos de cocina japonesa, por ejemplo, y demás, que existen muchos términos y existe un marco mental que está muy presente en Japón
en el que se posicionan elementos que se consideran puramente japoneses y se contraponen a elementos foráneos, ajenos, porque parece que a veces en Japón no se es capaz de valorar algo si no se contrapone a algo de fuera. Y es muy curioso esto, porque toda la cultura japonesa surge de grandes influencias, de grandes mezclas. Es evidente, la propia escritura japonesa viene del chino. Muchísimas festividades, muchísimas tradiciones han ido adaptándose evidentemente al estilo japonés, pero surgen de China. El budismo claramente entra a China. La arquitectura budista va a ser al final muy influida por las técnicas arquitectónicas que vienen de China. Me refiero, luego hay un montón de cosas más, pero me refiero, es un pueblo que realmente ha recibido muchísimas influencias y a pesar de ello quiere como mantener esa diferencia entre lo nuestro y lo del resto, ¿no? Es bastante curioso esto. La Nihon Shinron, realmente, bueno, para ponernos en contexto, recordemos, periodo Meiji, ¿no? Es ese momento en que Japón se tiene que poner las pilas para ponerse un poco al mismo nivel de las potencias occidentales, tanto en tecnología, academia, de todo, ¿no? Sabemos que es un momento Exacto. en que son muchos los... Burocracia, educación, organización etcétera. gubernamental, organización de la sociedad, todo, ¿no? Es un momento en que tenemos muchos casos ex-samuráis que se marchan, ¿no? a esas potencias, Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, evidentemente, y luego vuelven a Japón con unos conocimientos de medicina, de ingeniería, de organización gubernamental, lo que sea, ¿no? Entonces es un momento importante porque, claro, se reciben, hay muchas influencias occidentales. Y claro, es un momento importante porque al principio, cuando se ve lo que ha ocurrido y se ve que Japón está muy por debajo de esas potencias occidentales y se ve cómo esas potencias occidentales han dominado a China, que ha sido el gran culturizador de la zona de Asia Oriental hasta el momento, los japoneses ven esto y dicen, nosotros no queremos tener nada que ver con China y además si estamos tan abajo es por culpa de nuestro pasado feudal. Entonces, en un principio surgen un movimiento llamado Kokugaku, que significaría estudios del país, que se centra en destacar las diferencias entre chinos y japoneses y aquí ya ponen de manifiesto la superioridad de la cultura japonesa sobre la china, porque es eso, son conscientes de que China ha sido el gran culturizador, pero dicen, madre mía, cómo está China, ¿no? Las guerras del opio, por ejemplo, el cómo deponen al emperador y demás, y dices, nosotros no queremos pasar por ahí. Entonces, Japón es muy superior a China, ¿no? Es un primer punto. Exacto, y de ahí va creciendo de alguna manera el nacionalismo japonés, ¿no? Porque tenemos las guerras sino-japonesas, hay un momento también, es lógico, tenemos especialmente los primeros años de la restauración Meiji, con todos esos movimientos muy mirando hacia Occidente. También hay mucha gente que mira hacia adentro, ¿no? Dice, Bueno, estamos perdiendo lo que nos hace ser japoneses. Exacto, es que el periodo Meiji, los primeros años son peculiares porque empieza con un Japón mirando hacia Occidente y pensando nuestro pasado feudal ha sido un desastre, pero cuando empiezan a tener esas victorias necesitan o ven que pueden utilizar ese pasado feudal también, no tanto para volver a él, sino para extraer de él idealizaciones, para extraer de él como leyendas casi de cómo somos los japoneses, qué marciales somos, qué maravillosamente militares somos, y etcétera. A la vez, claro, tenemos un periodo Meiji, que esto ya lo hemos hablado también lo hemos hablado en algunos Gakko, que es un momento en el que se intenta unificar la cultura, la lengua. ¿No? Tenemos, pues, por ejemplo, grandes movimientos en zonas como Hokkaido o en las islas de Okinawa, en las que se obliga, y creo que es la palabra perfecta, a esos japoneses que viven en esas zonas a hablar japonés, el japonés estándar, ¿no? El japonés que se considera, bueno, se elige el japonés de Tokio como japonés estándar. Se aniquilan muchísimas lenguas y muchos rasgos culturales que no entran dentro de esa imagen de lo que es Japón, ¿no? Lo que se decide que es Japón. Entonces ya vemos como
una dualidad, ¿no? Ahí en este periodo de, por un lado, nos tenemos que poner las pilas de ser muy occidentales o fijarnos mucho en todo lo que nos Exacto. ofrece Occidente, pero a la vez especialmente es en un momento conocimientos. de gran construcción Eso es, nacional. nacional y de gran construcción de mitos que realmente no tienen, o sea, a ver, no es que estén inventados totalmente, pero toman aspectos que sí que son reales del pasado y los juntan de una manera, eso sí, que es nueva, para hacer la construcción de mitos nacionales. Aquí sería muy interesante leer, Esto por ejemplo... podríamos hablar en un podcast, en un episodio del podcast también un poco de eso, ¿no? De la construcción de todos esos mitos, Exacto, la construcción que no nacional. es algo, que además esto no es algo exclusivamente japonés, No, sino para que durante la construcción del Estado-nación moderno es algo que ha pasado en todos los países. Aquí quizá nos estamos poniendo un poco gafapastas, pero aquí recomendaría leer, por ejemplo, a Hobsbawm o incluso Stephen Blastos con la invención de la tradición, porque Hobsbawm sí que habla de esta creación de mitos en general, ¿no? Te habla incluso de los kill de los escoceses, ¿no? No Que es algo, específicamente de no, Japón, sino pero, como algo que se hace. Exacto, pero Blastos, por ejemplo, sí que toma un poco el marco académico de Hobsbawm y habla específicamente de la invención de la tradición en Japón, ¿no? Cosas como el sumo, como el hogar japonés, Creo cosas que que hoy en podría... día consideramos que son japoneses, de estas cosas que la gente dice, oh, cultura milenaria, Sí. y resulta que no es tan milenaria. Sí, absoluto. Yo creo que esto lo podríamos dejar porque si no nos vamos a liar, vamos a estar 3 Sí. horas aquí hablando. Lo podemos aparcar para otro episodio, pero me parece Para meternos en súper- más charcos, dices. Más charcos, ya que vamos aquí con el chubasquero, las botas de agua Exacto, y todo, ya pues que ya para estamos. adentro. Sí que, vale, nos estamos yendo un poco, ¿no? Pero bueno, el contexto es importante. Luego, claro, tenemos un poco esa bajada a los infiernos, que la llamo yo, ¿no? Esa debacle nacionalista, militarista de Japón y luego, bueno, el destrozo, ¿no? Que supone también para la propia identidad del país la derrota en la Segunda Guerra Bueno, Mundial. sobre todo porque si toda esta teoría de que los japoneses son mejores es cierta, ¿por qué han perdido la Segunda Guerra Mundial, no? Y esta pregunta es importante, este momento es importante. Todo el mundo, aunque no sea de una manera que sea consciente, todo el mundo se hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué hemos perdido? Y entonces, ¿cuál es un poco la respuesta que más o menos se encuentran? Es que pues hemos dejado quizá demasiado atrás lo que nos hace japoneses, ¿no? Nuestras mentalidades, sistemas, cosas que son nuestras. Esto es un win-win. Si funciona bien, es que somos los mejores. Si funciona mal, es que no lo hemos hecho lo suficiente. Y claro, luego tenemos, es que es muy curioso, porque claro, hemos hablado también muchas veces, después de la Segunda Guerra Mundial, años de recuperación, y luego ya en la segunda mitad de los años 50, años 60, tenemos ese gran milagro económico japonés, ¿no? Hay una recuperación, un crecimiento económico de Japón, se puso como tercera potencia económica mundial, me refiero. Y a pesar de eso, o gracias a eso, no lo sé, de nuevo también, ¿no? Es un poco... Vuelve a surgir otra vez con fuerza. Es un poco contradictorio. Lo que pasa que a partir de la década de los 60 y este crecimiento tan impresionante de Japón, que se coloca como segunda potencia mundial, hoy en día es la tercera, ¿no? Porque se ha colado China por ahí, pero bueno, sigue estando arriba. Ya no solo que Japón siga o vuelva otra vez a impulsar la Nihon Jinron, sino que además desde fuera, quizás un proceso de orientalismo moderno, desde fuera empiezan a surgir un montón de libros académicos que intentan explicar, ¿no? Pues Zen y el arte de no sé qué, o los samuráis de la empresa, o cosas así. Hay un montón de libros que intentan explicar el éxito corporativo de Japón y por qué Occidente tiene que fijarse en cómo hacen negocios los japoneses. Claro, hasta que Japón se pega el castañazo cuando explota la burbuja inmobiliaria, ¿no? Comienzos de los 90, que entonces es todo al revés. Y entonces es otra vez todo al revés. El sistema corporativo arcaico japonés. ¿Qué debemos aprender del fracaso del sistema corporativo japonés, ¿no? Y el caso es siempre, pero también es eso, es muy orientalista porque es siempre ver a Japón como el otro. Pero básicamente es, ¿no? En este contexto que surge esta Nihon Jinron, ¿no? El buscar aquello que es inherentemente único
de Japón, excepcional de Japón. Esto es algo que nosotros, yo creo que todos, cuando uno estudia un país, y más un país, una cultura tan lejana como la japonesa, yo creo que todos podemos caer en ello, ¿no? En el decir, mira, el concepto de no sé qué, por ejemplo, el concepto de senpai kohai, ¿no? O el concepto de uchi soto, ciertas cosas, y decimos, esto es típicamente japonés, pero siempre luego hay que echarla un poco, dar un pasito atrás, ¿no? Y decir, vamos a ver, en Japón les han puesto nombres justamente gracias a estas teorías Nihon Jinron, ¿no? Pero no es específico japonés. Pero a veces nosotros lo decimos, que a los japoneses les gusta mucho poner nombres a muchas de estas cosas, y es verdad. Pero también hay que tener en cuenta que el idioma japonés es lo que decimos, sí que es diferente. Sí. No es diferente en el sentido de que sean mejores o no, pero la manera en la que se construyen las palabras y las frases es diferente. Entonces, algo que esto lo vemos también actualmente, ¿no? Con toda esta gente que utiliza una palabra japonesa y te hace un libro entero de eso, o te pone una descripción Sayonara, de esa frase. El arte de decir adiós. Mierdas de estas, ¿no? Mierdas de estas. Entonces, claro, se construye de forma diferente, porque al final un senpai kohai, tú cuando llegas a una empresa, pues tú eres nuevo y tienes a alguien que tiene más experiencia, pues ya está, ahí tienes el senpai kohai, ¿no? Un aprendizaje. Pues habrá mira, algunas cosas que son específicas o son más típicas o más populares o están más ancladas, ¿no? Pero el concepto en sí, pues no deja de ser uchi soto, pues los míos y los que no conozco. Al final no hay mucho más, ¿no? Me refiero, siempre hay que cuando estamos estudiando, ¿no? Una cultura, siempre hay que dar un pasito atrás. Bueno, ¿no? es que es muy tentador porque resulta muy fácil, entre comillas, acercarse al estudio de la cultura y la sociedad japonesa, porque con tantos conceptos que además parecen muy ajenos a lo que nosotros conocemos. Bueno, son muy exóticos. Son muy exóticos, lees 5 o 6 cosas y dices, jolines, lo que sé de cultura japonesa y qué diferentes son, cuando realmente tienes que dar un paso más allá y profundizar en ver si eso primero aplica a toda la sociedad japonesa y en todos los casos, y luego si no te aplica a ti también, porque si lo miras es que también te aplica a ti. Ahí vamos, porque ya nos hemos metido en un charco, nos vamos a meter en otro, que es el del concepto de la homogeneidad japonesa. Bueno, ¿cuántas veces has escuchado, Laura, esto de decir o leído en Twitter un montón de es que los japoneses son muy homogéneos? La sociedad homogénea japonesa, esto es algo... Bueno, es una de las patas de la Nihon Jinron, evidentemente. Que, por cierto, antes de seguir con la homogeneidad, por si alguno tiene dudas, hay que decir que académicamente todas estas teorías de la Nihon Jinron han quedado desbancadas. O sea, se sabe que está probado, ¿no? Que no tienen ningún sustento, pero a alguna gente todavía le gusta seguir tomándolas en pie. Se siguen usando. Exacto. Porque también, y especialmente desde fuera, nos estamos liando, pero... venden mucho. Es que venden mucho. Esto es algo que yo he hablado muchísimo, especialmente por Twitter, ciertos sectores, vende muchísimo. Pero por eso, porque suena exótico, porque suena diferente. Tendríamos libros y libros que podríamos haber sacado y haber hecho, pero claro, llega un momento que dices, es que no quiero entrar en esta dinámica porque tú, por ejemplo, no el libro real. que yo he mencionado, de la invención de la tradición, pues me lo he comprado yo y se lo han leído pues 4 académicos y demás, ¿no? Y yo me lo leí también pues para mi trabajo de fin de máster y demás. Pero, sin embargo, estos otros libros sobre temas Nihon Jinron, sobre que si el uchi, el soto, el amae, ¿no? Esta dependencia emocional o lo que tú dices, ¿no? Sayonara, el arte de... Bueno, esto me lo he inventado, evidentemente, pero podría ser. Pero hay muchos así. Estos, sin embargo, se venden como rosquillas, no solo entre los japoneses, porque les gusta pensar que son especiales. Eso es, lo compran ese concepto, compran el concepto de que nosotros somos diferentes al resto del mundo. ¿no? Efectivamente. Y luego, desde fuera lo compramos, y me pongo yo también, no en mi caso, pero porque se compra, ¿por qué? Porque soy exótico. Exacto. Es que fíjate qué raros son los japoneses, ¿no? Y porque es mucho más fácil acercarte a Japón y pensar que lo entiendes con conceptos exóticos que te muestran, ¿no? Ese punto diferente, que intentar profundizar y llegar a lo que realmente puede ser la sociedad japonesa, que es mucho más compleja de lo que piensas a simple vista, pues como cualquier otra. Porque vamos, si alguien nos dice, y esto lo vamos a leer un montón, nos lo hemos encontrado 3 millones de veces y yo ya no sé, mira, me entra urticaria solo de escucharlo, cuando te dicen, no, es que los japoneses, ¿no? Es una raza y una sociedad culturalmente homogénea.
Mira, Esto es bullshit. Sarpullidos me sale, ¿no? Una sociedad muy aislada, poco abierta a conceptos extranjeros. Volvemos al inicio, lo que hemos dicho antes. Primero es una sociedad, una cultura que se basa, ¿no? Muchas de sus patas se basan en justamente cosas que han venido de fuera, especialmente de China, que era, como tú has Y de dicho, China el gran culturizador. a través de la península coreana, con lo cual la propia península coreana también ha metido su influencia. Es que dices, tela marinera. Y claro, a la mínima que te pones a mirar un poco Japón, ¿no? Y a cosas que hemos dicho ahora, de similitudes, por ejemplo, entre los coreanos y los japoneses. Habrá diferencias, por supuestísimo, similitudes. Pero luego, lo que hemos mencionado antes, ¿qué pasa con los pueblos de Hokkaido, los Ainu? ¿Qué pasa con los pueblos de la actual Okinawa, que son los rikyuanos o rikyuenses? No sé ya cómo sería. Exacto, de las islas en español. Rikyu. Hay una negación a nivel general de la existencia de minorías y de otros grupos, ya no solo étnicos, porque ahora veremos, ¿no? Que no, básicamente es no, toda la sociedad japonesa es homogénea, todos son iguales. Y el gran problema es que ha habido una negación oficial por parte del gobierno japonés de la existencia de estas minorías, ¿no? De hecho, el gobierno japonés no acepta la existencia de minorías étnicas hasta 1980. Que dices, madre mía, vaya tela. Y claro, de alguna manera yo ahí veo también cierta manipulación, ¿no? Un poco de decir, no, es que todos somos iguales, todos tenemos que seguir estas reglas, todos tenemos que ser así, hay que, ¿no? Exacto. Convivir de esta manera, trabajar de esta manera, es que ser el de esta gobierno manera. ya desde la época Meiji, ¿no? Se ha esforzado mucho en promover un Japón supuestamente homogéneo con el idioma mismamente, cuando resulta que en Japón hay un montonazo de dialectos, un montonazo, ¿no? Me acuerdo cuando hablábamos, por ejemplo, ¿no? Con nuestro amigo Saito-san, que decía que el dialecto de su mujer, que no sé si era de Shikoku, decía que a veces yo mismo ni lo entiendo, ¿no? Sí. Entonces hay un montón de maneras diferentes de hablar. Si estudias un poco japonés, te hace un poco gracia cuando escuchas hablar el Kansai-ben, el Osaka-ben, pero poco más. Pero es que resulta que hay muchas maneras diferentes. Pero ya el hecho de que esto sea tan estricto, ¿no? Que le pasó incluso al Reino Unido, que hasta hacía un tiempo todos los que salían en la BBC tenían el acento, ¿no? La received pronunciation, y era todo como muy perfecto, hasta que empezaron a sacar gente en la televisión. Y en parte pasa un poco en España. Porque hay ciertos acentos también que se ven, por ejemplo, y ahora que vivimos aquí, ¿no? Soy más consciente de ello. El acento andaluz ha sido muy maltratado, creo que está cambiando la cosa, pero tradicionalmente ha sido muy maltratado en España. Se veía como si te salía alguien en las noticias que hablaba con acento andaluz, que bueno, el acento andaluz tampoco existe, hay 3 millones de acentos diferentes, no es igual Málaga que... No hay una única habla andaluza. Exacto, ¿no? Pero se veía un poco, se miraba siempre por encima del hombro, ¿no? Si salía un periodista hablando, por ejemplo, pero al menos con un acento de alguna región, que al menos de Andalucía. éramos conscientes de que existían esas diferentes hablas, incluso dentro del castellano, ¿no? Sí. Pero en Japón parece como que se obvia que existan como un montón de cosas diferentes. Se entiende que sí, porque todos tienen, ¿no? Todos tienen el suyo, casi. Exacto, pero realmente ha calado muchísimo, también entre ellos, el tema que la sociedad japonesa es homogénea. El tema del grupo, que les han dado ahí martillazos, ¿no? Grupo en el sentido de todos los que son igual que tú, porque todos somos homogéneos. No hay diversidad étnica, no hay diversidad racial. Pim. Les han ido metiendo esta idea en la cabeza. Exacto, de hecho, es que es eso. Ser parte del grupo es uno de los pilares fundamentales de las teorías Nihon Jinron. Claro, porque ¿y cómo podemos dar fuerza a ese grupo? Si ese grupo es homogéneo, porque si no, es imposible formar parte o dar importancia a ese sentido del grupo, ¿no? Con lo cual, de nuevo, y además, como el tema de la homogeneidad, exacto, pues es que es clave. Y además, no solamente que somos homogéneos, sino que somos diferentes a los demás, porque siempre necesitas, ¿no? Tener algo contra lo que enfrentarte, ¿no? No un enfrentamiento a veces ni militar ni demás, pero decir, es que tenemos esta serie de características y no las tienen los demás, ¿no? Por eso sabemos cómo somos los japoneses, a veces incluso en contraposición a cómo son los de fuera. Sí, normalmente es la manera, ¿no? Lo que resulta más fácil. A ver, es verdad
que Japón no tiene la misma diversidad cultural y especialmente la misma diversidad étnica que, por ejemplo, Reino Unido, que esto nosotros lo hemos vivido de cerca, o Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. También por las propias leyes de inmigración que han aceptado, comparado con otros países del mismo nivel económico y cultural, una cantidad menor de inmigrantes, que precisamente ahora mismo es un problema para Japón, ¿no? Absolutamente, absolutamente. O sea, el contexto ahí es importante, pero es verdad. Es verdad, tú vas por Reino Unido, vas por Estados Unidos, hasta en España hay mucha más diversidad, especialmente gracias a esa inmigración, que puede ser inmigración de hace muchísimo tiempo también, no solo reciente. Es verdad que en Japón pues hay menos diferencias, pero de ahí a decir que es una sociedad completamente homogénea, hay una distancia enorme, ¿vale? Porque para nosotros es el mito de la homogeneidad. Lo que hace es ignorar absolutamente, ya no solo a los residentes extranjeros, muchos de los cuales ya llevan viviendo toda su vida en Japón, sus descendientes, que en muchos casos se les va a tratar como ciudadanos de segunda, de que no son... sí, pero no. Tú vives aquí, pero realmente no eres japonés, ¿no? Aunque tu idioma materno sea el japonés, aunque toda tu vida la llevas viviendo... Ya te miran como, ¿no? Diferente. Es ignorar todas las minorías étnicas, todas las minorías culturales. Es ignorar absolutamente a una parte importante de su población. Es inaceptable, sinceramente es inaceptable. La sociedad japonesa no es homogénea. Y esto sí que lo digo en negrita, en mayúscula, subrayado y en todo lo que queráis. Bueno, es que en Japón se encuentran varias minorías que luchan por sus derechos, por no ser discriminadas frente a ese concepto del japonés puro. El japonés de verdad. El japonés de verdad, ¿no? Por ejemplo, por volumen, la primera minoría no es una minoría étnica, es una minoría cultural, que son los burakumin. Los burakumin son descendientes de la casta de los marginados Eta y Hinin del periodo Edo. Ahora hablamos de ellos. Los porque subhumanos. Tiene tela. Tiene tela, exacto. Luego tenemos, claro, las minorías étnicas, por ejemplo, de los Ainu o de los Ryukyuanos, ¿no? Justamente que se incorporaron a esa construcción de nación, ¿no? Ese Japón moderno con la restauración Meiji, con el fin del periodo Edo. Que es curioso, porque en muchos países europeos, ¿no? que han empezaron a hacer un proceso de descolonización y demás, relativamente en algunos casos más reciente que en otros, pero Japón casi, digamos, ha sido un poco al revés, porque lo que son las islas Ryukyu y lo que es Hokkaido se integró en el Estado-nación japonés, pues eso, a finales del siglo XIX, no hace tanto. Y también está una parte importante de la población que son esos descendientes de coreanos y de chinos que llegan a Japón pues justamente por esos movimientos, ¿no? del imperialismo japonés. Exacto, finales no llegan del siglo a Japón XIX, porque comienzo del digas, siglo XX. es que están cerca y hay similitudes culturales y entonces tienes inmigración coreana y china. No, es que Japón invadió Corea, es que Japón invadió Manchuria. Ahí está. Entonces invadió Taiwán y claro, pues mucha gente se fue obligada a irse a Japón. Exacto, y sus descendientes todavía hoy tienen la etiqueta de descendiente de coreano o descendiente de chino. No son vistos como japoneses, ¿no? Que eso, bueno, ahora lo hablamos, pero a mí es que me enciende bastante, creo que se me empieza a notar. Y luego también podríamos hablar de una minoría étnica que es bastante importante, que serían los Nikkei, ¿no? Los latinoamericanos descendientes de japoneses, esos japoneses que se fueron, ¿no? Especialmente a Brasil, por ejemplo, a ciertos países. Sí, a Chile. A Chile, a varios países de América Latina. A Perú. Exacto, como la década de los 80, ¿no? Que había como mucho negocio por explotar. Exacto, ¿no? Hubo una cierta diáspora, entre comillas, y entonces, claro, esos chavales nacieron ya en estos países, entonces son japoneses de segunda generación o bien son brasileños, peruanos, X de primera, ¿no? Pero en muchos casos han vuelto a Japón. Bueno, han sido llamados, muchos casos a Japón le interesaba llamarles a trabajar, especialmente en fábricas, cuando hubo necesidad, ¿no? Mano de obra de baja relativamente cualificación. barato. Eso es, por ejemplo, en toda la zona del lago Biwa hay una gran población de brasileños, creo que es, toda la zona de Nagoya también. Por esa zona ves carteles en portugués en las estaciones. Sí, bueno, ¿no? Entonces, portugués brasileño. Pero claro, cuando a Japón le ha dejado de interesarle tener a estos trabajadores, ha hecho todo lo posible también para decir, oye, volveros a vuestro país de origen, ¿no? Bueno, pero es que vaya tela. Es que me enciendo un poco, ¿no?
¿no? Pero Yo ¿te creo parece? que este podcast igual la embajada no lo va a compartir mucho, ¿eh? Pues a mí me parece muy interesante porque evidentemente aquí estamos hablando de Japón. Si nos pusiéramos a hablar de España o pudiéramos hablar de otro país, todos los países tienen cosas buenas y tienen cosas Claro. malas. Lo importante es no pensar que Japón es el país perfecto y que no... no, Y sobre no, todo que es son el país, que seres es un de país luz. único, ¿no? Y que lo que son los japoneses es que son diferentes al resto de la humanidad. No. Siempre hemos dicho, Japón no, los japoneses no son raros, ¿no? Simplemente tienen una cultura que ha seguido un desarrollo diferente, pero son tan, bueno, no son tan diferentes Son al tan resto. buenos o tan malos como el resto, ¿no? Tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas a mejorar, digamos, ¿no? Pero bueno, hablemos de los burakumin, ¿no? A ver, vamos a hablar un poco de estos grupos que hemos dicho. Sí, tú has dicho justamente, ¿no? Minoría cultural, no étnica, esto es Es súper decir, son japoneses importante. de pura cepa, Exactamente. en este caso. Étnicamente son japoneses, pero como tú has dicho, son descendientes de ese grupo de gente que hacía trabajos impuros, ¿no? Es decir, trabajos relacionados con el cuero, por ejemplo, carnicería. O sea, es una Sangre. discriminación ancestral que no tiene su origen en la etnia, sino en la ocupación. Y lo curioso es que se haya permitido seguir haciendo esta discriminación cuando esta gente hacía trabajos que estaban mal vistos, pero es que alguien tenía que hacerlos, ¿no? Que eso es muy gracioso, porque si no los hacían esta gente, ¿quién se dedicaba, por ejemplo, a vender carne, ¿no? ¿Quién se dedicaba a hacer cuero para vestir o para las armaduras para el samurái? taiko. Yo esto estaba Es que me hace mucha reflexionándolo. gracia. Es como, sí, tú tienes que hacerlo, nos viene muy bien que lo hagas, pero luego te vas a quedar ahí viviendo en un cuchitril y encima Sí, te vamos a porque discriminar. Para entendernos, el burakumin, es una palabra compuesta de dos términos. Tenemos buraku, que es el barrio, básicamente el gueto, en el que viven, ¿no? estos descendientes de los Seta especialmente los Seta, ¿no? Y los Hinin. Ya en el periodo Edo, esta casta vivía apartada del resto de castas, Exacto. ¿no? Porque claro, como eran impuros, tenían esos trabajos impuros, pues los teníamos apartados en esos guetos, El esos problema barrios. es que en el Japón actual Siguen sigue habiendo existiendo barrios que la gente burakus. sabe que son barrios de gente de estas ocupaciones, y como hasta hace relativamente poco se podía consultar el registro Ahí familiar está. cuando tú pedías un trabajo, o incluso cuando tú dices, Matrimonios. he conocido a una persona y me voy a casar con ella, ¿no? Pues la familia lo que hacía es que consultaba este registro familiar, y si veía que el novio, ¿no? Por ejemplo, o al revés, la novia, que tenía descendientes, o ascendientes, perdón, burakumin, pues decían, pues no vamos adelante con el matrimonio, o no te contratamos porque no queremos a alguien impuro. Sí que es verdad que no recuerdo la fecha ahora mismo, creo que eran, de hecho, bastante tarde, me parece que los 80 o algo así, también. pero no estoy segura. Es que es muy tarde. Ya se prohibió, ¿no? el acceso justamente a esos datos, pero ya sabemos que esto pasa en todo el mundo. Echa la ley, echa la trampa. Todo el mundo se busca la manera de encontrar la información. Si la quieres encontrar pagando, ¿no? En catalán pagan san pere canta, es decir, si pagas, lo consigues todo, y evidentemente pues es una información que se puede encontrar. Pero lo curioso es que, claro, con la restauración Meiji, evidentemente se aniquilaron, como se dice, se quitaron, ¿no? Todo ese sistema de castas del periodo. Sí que estás violenta hoy, que estás utilizando aniquilar un montón, Laura. Reconozco que el tema me pone un poquito agresiva, perdón. Pero sí, ¿no? pero es cierto. Pero, con la quitaron, restauración ¿no? de Meiji y el convertir a Japón en un estado moderno a imagen y semejanza de lo que se veía en el resto de países occidentales, pues todos estos tipos de discriminación por origen, por incluso religión y demás, todo esto se eliminó. Con Claro, lo cual, supuestamente... el propio sistema de castas se Exacto, eliminó. se eliminó. Con lo Todos cual, un los... burakumin supuestamente tenía los mismos derechos que cualquier otro japonés, porque básicamente era igual de japonés que los demás. ¿Qué pasa? Que les tenemos viviendo en los barrios, en los buraku, ¿no? Hemos dicho buraku, son estos barrios, estos guetos, min es persona. Es decir, burakumin básicamente es la persona del buraku, la persona del gueto, ¿no? Pero el problema es que tal como funcionaba la sociedad, era muy difícil salir del gueto. Entonces, Claro. si tú nacías en el gueto, morías en el gueto, no te quedaba más remedio que
casarte con alguien del gueto, con lo cual tus hijos seguían estando en el gueto. ¿Y qué sucede? Que en estos buraku, pues evidentemente hay unos índices de pobreza mucho mayores, hay unos índices, bueno, normal, ¿no? La necesidad a veces de delincuencia muchísimo mayores, acceso a la educación muy pobre, muy pocas ayudas al final, ¿no? Y me diréis, pero yo no he visto buraku cuando he ido a Japón. Bueno, pues por ejemplo, hacia el norte de Asakusa hay un buraku bastante grande. Es una zona, nosotros visitamos una parte, ni siquiera nos metimos hacia adentro del todo, porque es tremenda, pues con edificios en muy mal estado, ¿no? Apartamentos de alquiler en condiciones muy, no sé ni cómo decirlo. Siguen existiendo esos buraku en todo Japón y sigue existiendo gran discriminación de gente que, pues bueno, si tiene esos trabajos considerados impuros, ¿no? Porque trabajan la sangre o la muerte. De hecho, ahí está la película esta que ganó un Oscar. Despedidas. Despedidas, ¿no? Se llama. Es que ahora no me salía el título. Sí, ¿no? Okuribito. Sí. Que me parece fantástica porque se ve ahí realmente primero cómo se mira con desprecio a las personas que trabajan preparando los cuerpos de los fallecidos para los entierros, ¿no? Y es una... no sé, se ve el rechazo, ¿no? Que recibe justamente ese trabajador por un trabajo que yo creo que al final pero es debería que incluso, ser muy valorado, ¿no? Pero porque... es que incluso en este caso estoy de acuerdo contigo. Son trabajos, por igual que decíamos con los ETA y demás, son trabajos que alguien tiene que hacerlos, ¿no? Para que una sociedad funcione. Pero es que el problema es que hoy en día existe discriminación con gente que incluso que ya habiendo no intentado salirse de esa, digamos, bueno, de esa burbuja burakumin, incluso aunque hayan intentado estudiar, ¿no? A pesar de las pocas ayudas, aunque se dediquen a otra cosa, en el momento en el que alguien se entere de que esa persona ha surgido de uno de esos barrios, de ese buraku, que sus padres han sido burakumin, aunque tú ya no estés trabajando en ese tipo de cosas, te van a discriminar también. Exacto, y creo que eso es lo importante, ¿no? Porque ya no es solo la discriminación a ciertos trabajos que se consideran impuros o mirar, ¿no? Un poquito así con... sino el hecho de que tú, porque tu abuelo o tatarabuelo fue en la casta de los ETA, ¿no? Estuvo en la casta de los ETA, ya solo por eso, da igual lo que hayas hecho con tu vida, que tengas un máster en no sé cuántos, que tengas no sé qué, que seas súper inteligente, que da igual, en muchos casos te van a mirar raro, ¿no? Te van a hacer esa discriminación de a lo mejor pues no conseguir un puesto de trabajo, no conseguir ese piso de alquiler, lo que Aquí, sea. por ejemplo, recomiendo mucho leer el libro El precepto roto de Shimazaki Toson, que fantástico. Precisamente habla de el protagonista, ¿no? Rompe, ¿no?, el precepto que le da su padre de ocultar su origen burakumin. El protagonista es un profesor de escuela y todo el libro básicamente es su camino mental, ¿no? De qué hago. Digo que voy públicamente diciendo, oye, yo soy descendiente, ¿no? Y por lo tanto soy burakumin, o me lo callo para evitar justamente la discriminación, ¿no? Es un libro fantástico que os lo recomendamos mucho. De hecho, siempre tenemos una sesión en la clase de literatura japonesa, en el CEG, dedicada específicamente al precepto roto y para hablar también un poco de los burakumin. Pero ¿te parece? Porque si no nos vamos a liar mucho. ¿Te parece que quizá hablemos en otro momento, quizá en otro podcast, podemos hablar de los ETA, los Hinin? Exacto, de los orígenes y luego de cómo esto deviene en los burakumin y de los cambios sociales que ha habido para intentar evitar su discriminación. Pues hablamos ahora de otro de estas minorías, en este caso sí, minoría étnica, un grupo étnico. De hecho, creo que es el segundo grupo étnico más grande de Japón, más o menos supuestamente 1 millón de japoneses, que serían los habitantes de las antiguas Ryukyu, de las islas Ryukyu, parte de la actual Okinawa. Ya no sé si llamarlos ryukyuanos, ryukyuenses, no sé cuál sería. Lo que pasa es que también es peculiar, castellano. porque, claro, las Islas Ryukyu fueron un país independiente desde 1429 hasta 1879, hasta que, pues con el periodo Meiji, se integran en Japón. Y claro, hoy en día también
aunque a veces los japoneses les cuesta, ¿no? Esa mezcla de gentes que no sean homogéneas, porque tienen esa idea, pero es verdad que ha habido, ¿no? Desde 1879 han pasado unos cuantos años, entonces hablamos, ¿no? De 1 millón de japoneses, pero claro, hay mucho Hafu, ¿no? Sí, En todo sí, caso, sí, hay mucho descendiente que a lo mejor su padre es realmente étnicamente ryukyuano, pero a lo mejor la madre es, pues a lo mejor tokiota o algo así. Bueno, y es que son, junto con los Ainu, sufrieron las políticas nacionalistas y de unificación al máximo, ¿no? Absolutamente. Hubo una gran, lo que decíamos antes al final, aquí sí que creo que es aniquilar, lo siento, pero se Porque había muchas aniquilaron lenguas propias, todas además. las lenguas que se aglutinan bajo el nombre de lenguas ryukyuenses, pero realmente hay como muchos dialectos, ¿no? Muchas lenguas diferentes, se aniquilaron, básicamente. Casi todas estas lenguas se les obligó a hablar, no podían ni siquiera hablar otra cosa que no fuera el GC japonés estándar, se les quitó la opción de disfrutar y de mostrar su cultura propia, porque al final, como tú decías, un país independiente, un reino independiente, tenía muchísimas influencias de la península coreana, de China. Taiwán. Exactamente, entonces tuvieron que, digamos, adaptar, ¿no? o asumir aspectos culturales hecho, más propios de lo que sería el Japón. El Japón de las islas principales. Sí, exactamente. De hecho, hoy cuando tú visitas Okinawa, encuentras sitios como Sefa Utaki, por ejemplo, que son power spots, ¿no? Sitios religiosos que son muy diferentes a los que te encuentras en el resto de Japón. Pero luego te encuentras otros lugares que son también antiguos sitios sagrados de los ryukyuenses, que sin embargo de repente ves que le han puesto un tori porque lo han reconvertido en santuario, pero no tiene nada que ver con los santuarios sintoístas que encuentras en el resto de Japón. Porque se ha intentado como meter a veces casi a martillazos, ¿no? Esa cultura del resto de Japón. Del Japón estándar. Del Japón por estándar decirlo de alguna manera. En unas islas que tenían pues otro desarrollo cultural. Es interesante, no tenemos tampoco muchísimo tiempo aquí para estar hablando de esto, pero es interesante dentro de la historia reciente, ¿no? de ya Okinawa, porque justamente después de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación aliada lo que hizo fue promover el uso de las lenguas, ¿no? El uso local de las lenguas, de las rikyu, ¿no? Y el uso también, la recuperación de ciertos aspectos culturales y demás. ¿Por qué? Evidentemente lo que quería la ocupación aliada es rebajar el sentimiento un poco nacionalista, que es lo que había llevado a Japón a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese descenso militarista y demás. De hecho, Estados Unidos mantuvo a lo que es la actual Okinawa como parte de la ocupación aliada durante mucho más tiempo que el resto de Japón, porque creo que no se devolvió a Japón hasta el año 73. Exacto. Claro, al final Okinawa tiene una localización ideal, ¿no? Como base militar para toda Asia realmente. Pero lo curioso es que, a ver, tampoco sorprende mucho, consiguieron el efecto contrario, ¿no? Claro, los antiguos ryukyuenses, la gente de Okinawa, de la actual Okinawa, evidentemente, primero tenían un recuerdo bastante duro de esas últimas batallas del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la Sí, Guerra del pero si Pacífico. tú tuvieras esos recuerdos, también estarías en contra de Sí, los japoneses. Pero también lo que querían era deshacerse de esa ocupación Exacto, estadounidense. ese es el problema, que lo más reciente era la ocupación estadounidense, mucho más larga que en el resto de Japón, con lo cual al final toda esa gente local se olvidó de cualquier idea o sentimiento independentista pro Ryukyu y adoptaron el japonés incluso como lengua vehicular con una fuerza tremenda y se alejaron un poco de su cultura para intentar oponerse a todo lo que venía de Estados Unidos. De hecho, normalmente se dice que las generaciones nacidas a partir de 1950 son prácticamente monolingües y en la gran mayoría de casos desconocen de primera mano las lenguas de sus ancestros. Sí, es una pena, aunque también en tiempos recientes ha habido otra vez un cambio diferente. Quizá a partir de los años 90 se puso de moda Okinawa. No solo que se ha puesto de moda, que eso está muy bien, pero en tiempos incluso más recientes, creo, por lo que estuve mirando, que había vuelto a subir el porcentaje de gente que quiere la independencia de las islas Ryukyu respecto de Japón. Quizá porque se sienten que Japón les ha abandonado un poco o que les deja un
poco pues a su... Bueno, sí, yo creo que va un poco de la mano de que primero, más o menos a partir de los años 90, se puso de moda en lo que es el Japón estándar, no sé, ¿no? El Japón peninsular lo llaman en inglés, pero claro, dices, el mainland. Pues no, tampoco, ¿no? En el Japón de las 4 islas principales se empezó a mirar Okinawa como un lugar súper exótico. La gastronomía entró con fuerza, ciertas palabras del léxico local, ¿no? de las antiguas Ryukyu, se empezaron a poner de moda. La gente empezaba a interesarse por ciertos bailes, ciertos trajes, ¿no? Empezar a ver un poco las diferencias como algo positivo, Sí. como algo bonito. Y a partir de ahí, yo creo que los propios jóvenes de Okinawa fueron también un poco hablando con sus abuelos en muchos casos, ¿no? Fueron descubriendo parte de su historia que a lo mejor hasta ese momento no le habían prestado demasiada atención, ¿no? Empezaron a recuperar pues un poco el estudio de algunas lenguas, muchísimas se han perdido, pero empezaron a recuperar algunas de sus lenguas o empezaron a recuperar algunas expresiones que se empiezan a usar ya de manera habitual, ¿no? Hay ciertas expresiones que son muy típicas cuando visitas Okinawa y no son japonés estándar, sino son de alguna de las hablas de las Ryukyu, ¿no? Y de ahí yo creo justamente va apareciendo, que estoy muy de acuerdo, este sentimiento independentista en las Ryukyu en la actualidad. Pero si seguimos con las Ryukyu no nos queda tiempo nada más y nos quedan todavía hablar de algunas otras minorías. Por ejemplo, el pueblo Ainu, la tercera gran minoría de Japón. En este caso minoría también étnica, es minoría étnica que tiene un origen desconocido y son los antiguos, los habitantes, los aborígenes de lo que hoy es la isla de Hokkaido, ¿no? Parece ser que eran un pueblo cazador de origen caucásico y no solo se encontraban en Hokkaido, sino también en la mitad noreste de la isla de Honshu, ¿no? Sí, la zona un poco más hacia el norte, Tohoku, ¿no? La actual Exacto, Tohoku, bueno, más o se les menos. llamaban los Emishi, ¿no? Entonces, que no sé si creo que salen incluso en La princesa Mononoke. Diría que sí, y demás. Que son los bárbaros peludos. Atención, fíjate si eran bárbaros peludos, que en la época feudal de Japón, ¿no? Estamos hablando del periodo Edo, con Tokugawa y Ieyasu, cuando a veces a alguno o incluso mucho más tarde todavía, cuando querían deportar a alguien que se había rebelado o que, ¿no? o que había luchado contra el clan Tokugawa, lo deportaban a Tohoku con los Emishi, porque no era Japón realmente, estaba como perdido de la mano de los Kamisama. De hecho, estos Emishi lucharon por sus tierras absolutamente. Y tanto Tohoku, ¿no? Esa zona de Tohoku y especialmente Hokkaido fueron de las últimas regiones a anexionarse a lo que sería el Japón actual, ¿no? Podríamos hablar mucho también del tema de los Ainu. Al ser colonizados o al ser anexionados a Japón, ¿no? Todos los Ainos acabaron un poco relegados, confinados de alguna manera en la isla de Hokkaido y ahí sufrieron y siguen sufriendo realmente una fuerte discriminación. Bueno, claro, es que el gobierno japonés se apropió unilateralmente de tierras y recursos naturales que eran de ellos, agricultura forzada en ciertas tierras, prohibición de usar su lengua propia, de vivir su propia cultura, etc. Y hicieron además que los Ainu pues fueran desapareciendo, porque además, claro, ningún Ainu iba a tener relaciones con un japonés puro, ¿no? Porque los japoneses no lo aceptaban. Entonces los Ainu se quedaban cada vez más en su propia burbuja, no tenían posibilidades de trabajar en nada, les habían quitado las tierras, educación cero, con lo cual, ¿qué pasó? Pues aumento del alcoholismo entre los hombres Ainu, aumento del suicidio entre los Ainu, hasta el punto de que cada vez hay menos Ainu. De hecho, Carlos Rubio llama a esto, ¿no?, el suicidio cultural, ¿no?, de los Ainu. Y es, al final, el gobierno obliga, lo siento, pero es que obliga, ¿no?, un cambio de vida, un cambio de estilo, y como tú dices, esto lleva al pueblo Ainu al borde de la extinción. Cifras oficiales dicen 25.000 Ainu. Solo. Es poquísimo. Cifras no oficiales dicen 200.000, pero sucede un poco como lo que hablábamos con los habitantes de las antiguas Ryukyu. Al final el mestizaje, ¿no?, hace que sea muy complicado determinar en cifras exactas cuántos Ainu
quedan. Sí que es un problemón, esto lo hemos hablado también creo en un Gakko, lo estuvimos hablando bastante, el efecto que tuvo, ¿no?, la restauración de Meiji en la vida de los Ainu. Tú lo decías, alcoholismo, suicidios, es llevar a un pueblo al borde de la extinción. Es que la lengua de los Ainu estuvo a punto de desaparecer y se mantuvo de la mano de canciones y cuentos. Sí, exacto, leyendas. Tradición oral, sí. sobre todo, ¿no? Y Música, junto con danza. música y danzas indígenas se ha vuelto a poner un poco de moda, aunque en algunos casos parece más un reclamo turístico que otra cosa. Y si ya decíamos que con los Burakumin Japón había ido muy tarde para intentar evitar las discriminaciones, con lo de los Ainu es totalmente de vergüenza. Y Bueno. a nosotros nos encanta Japón, por eso hacemos japonismo, pero alguna gente a lo mejor nos puede criticar, es que decís cosas malas. Es que, a ver, no se puede hablar de otra manera, porque si os decimos que hasta 1997 el gobierno japonés no reconoció la importancia cultural de la minoría Ainu, que es cuando se firma la ley para la promoción cultural de los Ainu, es que se les tiene que caer la cara de vergüenza. Que fíjate, 1997 es el momento en que el gobierno dice vamos a promover la investigación del pueblo, ¿no?, el conocimiento del pueblo Ainu, vamos a intentar revitalizar la lengua y la cultura Ainu, porque claro, nos la hemos cargado absolutamente, vamos a permitir, eso es súper importante, el activismo Ainu, que estos pueblos se junten y trabajen juntos para recuperar sus tradiciones culturales, sus tradiciones lingüísticas, ¿no? 1997, es que es hiper reciente realmente, ¿no? Entonces es tremendísimo. Pero nos queda un poquito por hablar, porque claro, hemos hablado de los Ryukyuanos, hemos hablado de los Ainu, dos minorías étnicas, hemos hablado de los Burakumin, una minoría cultural y no étnica, pero hemos dicho antes que también están los residentes extranjeros en Japón, como también minorías muy importantes. Efectivamente. En el Japón actual. Y especialmente hemos hablado de esos coreanos, chinos, descendientes de ciudadanos llegados a Japón, no de una manera natural como los que llegan hoy en día, ¿no? Porque estás buscando trabajo y dices, bueno, pues mira, Japón es un país interesante para trabajar, sino por las ocupaciones militares de Taiwán y de Corea. Eso es, ¿no? Y de hecho, los coreanos y los chinos son la primera y segunda minoría étnica de Japón. De la marinera, ¿eh? Es impresionante. Luego hay otro problema que tiene Japón con los extranjeros o los descendientes de los extranjeros. Y es que, por un lado, ¿no?, la no existencia de la doble nacionalidad y el hecho de que, aunque nazcas en Japón y toda tu vida discurra en Japón, el único idioma que hables sea el japonés, incluso si tus padres dicen vamos a intentar hablarte solo en japonés para que te adaptes mejor y lo que sea, da lo mismo porque no eres automáticamente japonés. Bueno, eso viene con lo de la nacionalidad por sangre o la nacionalidad por nacimiento, ¿no? Existen dos maneras, el ius sanguinis o el ius soli. Entonces Japón hace un uso estricto del ius sanguinis. Tú eres japonés si tus padres son japoneses, pero no eres japonés por haber nacido en Japón. Entonces estos residentes, de hecho son residentes, ellos no necesitan, ¿no?, ciertos visados, ya tienen un visado, un permiso de residencia para toda su vida, pero siguen siendo residentes extranjeros. Y con no lo que es Japón, japoneses. además, con cómo establece las diferencias entre nosotros y ellos, el que tú tengas ese permiso de residencia, pero seas a todos los efectos administrativos y legales no japonés, establece unas discriminaciones muy claras a lo largo de toda tu vida. Y es muy curioso porque tenemos en estos casos tanto chinos y... es que en muchos casos no son chinos o coreanos, ¿no? Claro, sino ya son japoneses japoneses de origen coreano o de origen chino, que tienen, es lo que decía, de hecho, una gran autora... ¿Coreana? Sí. Sainichi, Miriyu. Eso es, Miriyu.
Es coreana Zainichi. Ella escribe en japonés, ha nacido, ha crecido y ha estado toda su vida en Japón, pero sigue siendo eso, coreana Zainichi, ¿no? De esos coreanos que llegaron pues desde la península coreana a Japón a mediados del siglo pasado, y ya es descendiente de esos coreanos y no es japonesa, ¿no? Legalmente no es japonesa, será siempre residente Zainichi, ¿no? Pero es curioso porque tenemos como dos partes normalmente. Tenemos en muchos casos a estos coreanos y chinos que lo que hacen es, en muchos casos, mantener sus culturas, sus lenguas, sus tradiciones, y entonces viven también en muchos casos un poco aparte de lo que sería la sociedad japonesa. Bueno, es que también la sociedad japonesa no les da otra opción. Porque en otro caso tenemos a los que han decidido hasta cambiarse los apellidos, ponerse apellidos japoneses, ponerse nombres japoneses, para intentar evitar la discriminación, especialmente de sus hijos, ¿no? Nacen los hijos y dices, pues le voy a poner un nombre japonés, nos vamos a cambiar el apellido a un apellido japonés para que no haya, ¿no? Visualmente no haya traza de ese origen coreano o ese origen chino, pero sigue habiendo esa discriminación, con lo cual son personas que están perdiendo a veces sus tradiciones, ¿no? Ciertos aspectos culturales. En un intento de integrarse que tampoco les está saliendo bien. Ahí está. Entonces es súper, súper complicado, ¿no? Y luego están, pues esto, ¿no? Dentro de estos extranjeros, los latinoamericanos descendientes de japoneses, que hablábamos antes, que llegan sobre todo a partir de la década de 1980, cuando la economía japonesa va, pues, como un tiro, y hay muchísima fábrica, muchísima factoría, y se piden trabajadores que quieran trabajos, ¿no? De lo que llaman las 3 Ks. Lo llamaron las 3 Ks, ¿no? Que viene del kitsui, que es como difícil, complicado, kitanai, que es sucio, y kiken, peligroso, ¿vale? Entonces, trabajos peligrosos, sucios y difíciles. Esto no lo quieren los japoneses puros de Japón, pero oyes, igual si viene gente de fuera, a lo mejor sí lo quieren. Pero como somos, si viene gente de fuera, pero siguen teniendo que ser medio japoneses, ¿eh? O sea, no me traigas inmigrantes que no tengan cara de japonés. Entonces vienen, ¿no? Justamente los descendientes de esos japoneses que habían emigrado también que por muchas negocios, veces, como no tenían a lo mejor trabajos en sus países o como no tenían otra manera de volver al país de sus ancestros, pues decían, es la oportunidad perfecta, hasta que se dan cuenta, ¿no? De que esos visados que dan, pues son prácticamente, es una explotación laboral tremenda. Y luego a mí me hace mucha gracia porque 2009 es el momento gran crisis mundial, ¿no? Japón también se ve muy afectado por esa gran crisis. Japón lleva casi 2 décadas ya en ese momento en recesión, en crisis absoluta. Se llaman las 2 décadas perdidas, ya van a por 3. Y es un momento, y me río porque es que me hace mucha gracia, entre comillas, porque hay una gran promoción para que estas personas que habían, ¿no? Estos Nikkeis que habían llegado a Japón en la década de los 80 para hacer esos trabajos en las fábricas y tal, que claro, como hay una crisis, muchos se quedan desempleados, pues les dan pequeñas ayuditas para que se marchen de Japón. Y se vuelvan a sus países de origen. Ciertas ayudas para comprar el vuelo y decir, ala, chao, chao, adiós, ¿no? Ya vuélvete a Perú, vuélvete a Brasil, que aquí en Japón nos estorbas. Nos ha servido, pero ahora ya no nos sirves, así que adiós. De nuevo, gran discriminación, a pesar de ser, entre comillas, ¿no? Porque es muy curioso esto. A los descendientes de los chinos y coreanos que viven en Japón, que han nacido en Japón y demás, son de fuera. Pero en cambio los descendientes de japoneses que han nacido fuera también son de fuera. Esos no son japoneses. También. Es como muy curioso, ¿no? Hay una gran discriminación también, y de hecho yo recuerdo en el año 2000 conocí a algunos de estos trabajadores, ¿no? De estos Nikkeis, que está especialmente en la zona del lago Biwa, y vivían realmente, no sé si gueto es la palabra, pero vivían en zonas muy específicas para ellos, ¿no? Y que era muy difícil que se relacionaran con otros japoneses. ¿Por qué? Porque había una gran discriminación en cuanto a acceso a alquiler, en cuanto a acceso a otro tipo de trabajos. Trabajaban todos en fábricas. Acceso al alquiler. Justo hoy leía, ¿no? De un español que vive en Tokio que decía que se estaba encontrando que todos los pisos que le gustaban le decían que no lo alquilaban a extranjeros, cuando encima es ilegal. Pero es un poco como con lo de los burakumin, ¿no? Tú cambias la ley, pero al final
la cambias de aquella manera, porque si cambias una ley tienes que poner las herramientas para que las instituciones, las administraciones, Para asegurarte que se cumpla. para que se cumpla, ¿no? Entonces, legalmente Japón no puede discriminar a un extranjero, por ejemplo, ¿no? Para tener una casa, pero se sigue haciendo y todo el mundo mira para otro lado. Sí, básicamente. Aunque bueno, eso me recuerda también en temas de alquiler, esas leyes de alquiler que se han puesto aquí en España, por ejemplo, de que ya no eres tú al momento de alquilar el que tienes que pagar, ¿no? Exacto, el lo mes mismo. de Pues ya se agencia, buscan la sino que manera debería para que ser siga el siendo así. propietario, en fin, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, pasa en todas partes. Pero ya que hablamos de extranjeros, creo que podríamos hablar justamente de ese grupo de gaijin, gaikokujin, ¿no? Los extranjeros, todos un montón de gente que vive y trabaja en Japón. En muchos casos se han casado con japoneses y japonesas, han formado sus familias o simplemente están trabajando ahí. A lo mejor llevan 10, 20, 30 años ya, media vida Exactamente. viviendo en Japón y en muchos casos Y a no pesar, se ven fuera y a de pesar Japón. de que Japón es muy estricto con la inmigración y con los visados de residencia, como cada vez hay más empresas internacionales tecnológicas y hay una carencia absoluta de mano de obra cualificada, Japón sí que da visados para trabajos de alta cualificación y claro, empresas como Google, Amazon, Microsoft, etcétera, pues están contratando gente que quiere irse a Japón. Japón todavía, en muchos casos, ¿no? La gente lo tiene como idealizado y dice, pues yo me voy a Japón y trabajas allí y te puedes pasar un montón de años. Y claro, llega un momento pues que a lo mejor o bien sigues dentro de tu círculo de gaijines, de extranjeros, o bien conoces japoneses y lo que tú dices, pues puedes tener una pareja japonesa y acabas teniendo hijos, ¿no? Pues que son mestizos y todo lo demás. Y sin embargo, sigues siendo un gaijin. Sí, de hecho, vamos a la palabra gaijin. Gaijin, realmente gai es fuera y jin Persona de fuera. persona. Con lo cual, gaijin, persona de fuera, que es el término más popular, el término políticamente, lingüísticamente correcto sería gaikokujin. Koku es país, con lo cual persona de un país de fuera, no de este país, pero ya vemos ahí un foco claro entre nosotros y esos, los de fuera, el gai, los de fuera, ¿no? Ya se ve esa dicotomía un poco de poner el foco en nosotros versus el resto, ¿no? Y de hecho, para los japoneses, la expresión más típica es ware ware nihonjin, que básicamente es nosotros los japoneses, pero este ware ware da la sensación ese del grupo, ¿no? La Exacto. importancia del grupo, en este caso el grupo de los de aquí, los japoneses puros, los japoneses de verdad. Sí, porque tú puedes pensar, y un japonista que nos esté escuchando dirá, bueno, pero en castellano existe la palabra extranjero, pero tú cuando ves a alguien no dices, eres extranjero, ¿no? Nunca. Y en todo caso te refieres o le preguntas, ¿no? De dónde viene, si piensas que puede tener un origen diferente y demás, pero hablas de cuáles son, pues, su procedencia, ¿no? Pues eres portugués, eres francés, ¿no? No utilizas la palabra extranjero para hablar con alguien o para referirte a alguien, eres extranjero. Es verdad que aquí en España, por ejemplo, hablo de España, todavía estamos aprendiendo también de esto, ¿no? Yo sigo algunas cuentas de personas de origen chino, personas de, bueno, origen africano, vete tú a saber, ¿no? Me refiero a personas de tez negra que sí que hablan mucho de que la gente, ¿no? Les preguntamos de dónde eres y pues yo de Madrid, he crecido o sea, he nacido, crecido y vivido en Madrid, soy de Madrid y entonces muchas veces hay gente que le dice no, pero realmente de dónde eres, algo que a mí jamás se me ocurriría preguntar. En todo caso, a lo mejor me interesaría por cuáles son tus orígenes o los orígenes de tu familia, pero es que yo tampoco lo preguntaría. Me esperaría que esa persona en todo caso me contara, porque sinceramente me da igual. Me da igual si eres blanco, negro, amarillo o verde. Si es somos un poco más amigos, sí que me interesa por saber tus orígenes pero culturales. Igual que si una amiga si mía no, me da igual. su madre es de Huelva y cuando iba a su casa pues hacía unas comidas típicas de Huelva, pues me interesaba saber más de, pues de Huelva, ¿y de dónde, qué pueblo eres? No sé qué, no sé cuántos. Pero si no, si simplemente no para un trato pero me refiero que esto corto, también, pues da igual. Es verdad que claro, nosotros como somos al final, ¿no? Blancos, estándares. Bueno, depende de para quién. Te vas a Estados Unidos y somos personas de color. Bueno, sí, es que esto es un lío, es un embolado tremendo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en Japón esto os habrá pasado a muchos, a mí me ha pasado muchas veces.
A veces vas andando por la calle y especialmente los niños pequeños se te quedan mirando con caras a veces de bobos. Sí, a mí me pasó en Kobe, diciendo, se nos quedó mirando un chaval Gaijin, y me señaló con el dedo. te señalan Gaijin da. con el dedo. A veces te ponen el sufijo san para mostrarte que no es discriminatorio o no es negativo. Claro, el pero uso de ¿por qué ese me tienes que gaijin. llamar Gaijin-san? ¿Por qué me tienes que decir, señor extranjero? Es como, Gaijin-san. o sea, ¿qué tiene que ver de dónde soy, no? Yo estoy ahí, pues me llamas, pues no sé, pues ya está. Sí, pero a veces es como hablan de cierta Llámame persona cliente, y dicen, en todo pues caso, el que es guiri, típico el japonés. guiri ¿no? Que estuvo aquí. Bueno, en fin. Me refiero, esto puede pasar en muchos idiomas y en muchos lugares. Que es una, como dicen en inglés, una caja de gusanos, a can of Pero worms. sí, pero creo que Japón tiene que aprender a vivir mejor con los extranjeros de todo tipo, o extranjeros o ya no solo extranjeros, sino a personas que no entran dentro de esa pintura que se han hecho ellos del japonés de verdad, el japonés puro. Pero extranjeros sobre todo, no tanto a nosotros que a veces vamos de turismo. No, porque al final la gente que vive allí. tú vas de turismo y aunque a veces puedas notar, No. como nos ha pasado a nosotros, nos han señalado, nos han dicho, eres Sí. extranjero y tal, y dices, te toca un poco las narices, pero bueno, estás 2 semanas, estás 3, o como algunos japonistas que hay en nuestro Discord, te estás 2 meses, aunque os odiemos mucho. Nos miramos. Os miramos mal. Pero sobre todo a los japoneses que residen allí desde hace años, a los extranjeros que residen allí desde hace años, tengan o no parejas japonesas o no, sino porque están viviendo allí, están contribuyendo con sus impuestos al crecimiento del estado del bienestar japonés y sin embargo se les sigue viendo como gente de fuera, porque claro, tu cara siempre muestra que tú eres diferente, incluso aunque hables japonés, ¿no? Ellos mismos, estas teorías Nihon Jinron, consideran que no vas a entenderlo igual que si hubieras nacido y lo hubieras aprendido desde niño y demás. Sí, que eso también me hace mucha gracia. A lo mejor podemos ya enlazar, ¿no? Justamente un poco con conclusiones de todo esto. Pero me hace mucha gracia. Sí, tú has nacido aquí, pero o llevas aquí 50 años, pero no es lo mismo. Tú no puedes tener el mismo conocimiento del idioma japonés que tengo yo, que he nacido y aquí, que soy puramente japonés. Y como no lo tienes, no puedes entender contando? lo que pensamos y no puedes entender cómo somos. Entonces, Exacto. por eso se justifica que te tratemos diferente, porque es que eres diferente. Eso no lo entiendo y no lo acepto, sinceramente. Y esa es mi opinión, de nuevo, personal, ¿eh? Para mí esto es discriminatorio, es racista, llamémoslo como queramos, pero no debería ser aceptable. El hecho de que tú como extranjero no puedas acceder a ciertas casas de alquiler y que no pase nada y que eso se hable, eso sea ya no Vox Populi, sino es que en muchos casos está escrito, está publicado, que dice aquí no se permite el alquiler a extranjeros. Que es lo que flipas más, porque uno pensaría, vale, si estás haciendo algo que es ilegal, pero lo quieres hacer igualmente, al menos no dejas pruebas por escrito de la ilegalidad. Te buscas la manera, ¿no? Les da lo mismo. Y esto al final hace también que extranjeros que viven en Japón desde hace tiempo, en lugar de protestar, como a lo mejor no tienen visados de residencia permanente todavía, sino que es por varios años, y esto, mucha gente no quiere levantar la voz. Normal. Que es normal, sí, pero el problema normal está entre comillas, porque al final que no levantes la voz tienes me parece, que mirar por tu situación totalmente, personal, ¿no? Me parece bien. El problema está cuando muchos de estos extranjeros o casados con japoneses o lo que sea que viven en Japón se dedican a hablar, ¿no? Casi a poner en valor lo que hacen los japoneses y todas esas tradiciones culturales. O sea, se vuelven unos nacionalistas culturales japoneses, que es lo que me flipa todavía más. Bueno, a veces es esto... Porque no lo critiques, lo entiendo, ¿no? Quieres mantener un perfil bajo para que no se te pueda señalar porque tu situación puede ser, un poco estás peliaguda. Estás en una situación complicada y al final cada uno tiene... Yo ahí no me voy a meter porque entiendo que es muy fácil hablar pero desde fuera, el hecho de que tú perpetúes ciertos clichés y ciertas cosas que sabes que son incorrectas y que sabes que a ti te están afectando también, pero por un intento de... no sé cómo decirlo, de integrarte, cuando al final tampoco te van a integrar, tampoco van a dejar que te integres, ¿no? Y tú, sin embargo, estás perpetuando eso. Es que no lo entiendo. A mí lo que me hace gracia es lo que decía antes, que Japón necesita inmigración.
Japón necesita mano de obra. Tú lo has mencionado Cualificada antes. y sin cualificar. Es que Cualificada no y tiene. sin cualificar. Le falta gente, pero La a manos natalidad llenas. es muy baja, la inmigración está hipercontrolada y, como tú decías, especialmente tenemos inmigración altamente cualificada. Pero el Y problema también luego, está en que para la inmigración altamente cualificada, Japón puede ser interesante por el aspecto cultural, porque existen todos esos clichés, ¿no? Y porque, oh, Japón, qué diferente es, quiero ir a Japón, que en parte sí, y su comida, qué rica está, en parte sí, pero lleva muchos años con un nivel de sueldos que no crecen lo suficiente. sí, Entonces, hay un sistema corporativo que tiene que implosionar de exacto. alguna manera. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes formación en algún sector tecnológico que ahora mismo Japón necesita esa mano de obra, pues como el comer, tú te vas, por ejemplo, a Estados Unidos, que tiene sus problemas, o te vas a otros países, y los sueldos que puedes recibir por ese tipo de trabajos son mucho más altos que los que puedes recibir en Claro, Japón. pero aquí ya esto es muy personal, ¿no? Tú haces una lista Que de sí, que opciones sí. y yo, por ejemplo, me dices Estados Unidos y sinceramente, de nuevo, es generalizar y es caer en cosas así, pero aquí cada uno tenemos nuestra manera un poco de pensar a lo que le damos importancia, ¿no? Y tú me dices Estados Unidos para irme a vivir, nosotros que tenemos un hijo que va al instituto No, está y me claro. entran todos los males pensando, lo siento, en pues las armas de fuego, tiroteos. Sí, pero tú y piensas historias de que a esas. lo mejor has salido de En la cambio, universidad, que eres joven, que tienes esa formación específica y que te gustaría tener una experiencia internacional. Japón lo que sí que hace bien es utilizar todo su arsenal de, bueno, de aspectos el culturales Cool Japan. de interés para atraer cierta gente que, por otro lado, si fuera solamente por sueldo, No. no la De atraerías. hecho, Porque se vive mucho mejor, pues incluso, por ejemplo, incluso pese a todo, en el Reino Unido, ¿no? Y te vas incluso de bueno, contractor y en el Reino Unido ganas un dineral tremendo. de hecho, en la clase de business, justamente del CEC en Japonia, tenemos una sesión que hablamos de eso, ¿no? Con además unos gráficos en los que vemos el crecimiento de los sueldos en diferentes lugares de Europa, diferentes países de Europa, Estados Unidos, Japón, Corea, atención a los Atención, tigres Corea. asiáticos, porque le están comiendo la tostada a Japón, pero de una manera muy, muy rápida. Pero Luis, nos estamos liando. Nos estamos liando y yendo a encima de la otras Nihon cosas. Jinron hemos contado relativamente poco, porque hemos empezado con ella, pero no nos hemos metido con muchos de esos conceptos que hay detrás de esta Nihon Jinron y que muchos de ellos incluso salían ya en el libro de Ruth Benedict, El crisantemo y la espada, que también, claro, es uno de los libros con los que la gente se ha acercado a la cultura japonesa porque es fácil de leer, son conceptos como muy concretos y quizás a lo mejor podríamos hacer un episodio, no hemos dicho, específico de los Burakumin y esas castas de no humanos y demás en el periodo Edo. Sí. Podríamos hacer otro más específico de la Nihon Jinron y de estos conceptos típicamente japoneses. Vale. Y no sé qué más. Es que de aquí nos salen un montón de cosas. Hay un montón porque creo que llevamos hablando mucho rato, ¿no? Yo he Sí, perdido llevamos ya- una hora y He 10 perdido o ya una la cosa cuenta, así. pero bueno, al final, quizá el resumen un poco de Nihon Jinron es que surge, ¿no? De esas, bueno, necesidades. Yo creo que surge un poco de la búsqueda, ¿no? De quién es. La idea Surge es de la construcción del Estado-nación Sí, japonés pero en un también de la- momento en el que tienes muchas otras identidades y tú necesitas aglutinar Ahí las está. tuyas. Responder a la pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy en el sentido de quién son los japoneses? ¿Quiénes somos los japoneses? Lo he ¿no? dicho, lo hemos hablado en otras circunstancias, ¿no? Al final, ese Japón Meiji lo que necesita es que un japonés de Hokkaido, aunque tenga más cerca Kamchatka, que está en Rusia, o un japonés de Okinawa, aunque tenga más cerca Taiwán, se sienta culturalmente más cercano a alguien de Tokio Ahí que a está. esa persona de Taiwán o que a esa persona de Rusia, ¿no? Sí, porque al final las que- fronteras son algo Exacto. Y decidido sobre así todo como en teniendo lápiz en y cuenta papel, que ¿eh? el Japón feudal, al final, la lealtad que podía haber era al dominio y al daimyo de ese dominio, no tanto a una identidad, a un emperador o a una identidad común como japonés, ¿no? Entonces, esa necesidad de crear una identidad común y una culturalidad de japonés es lo que hace que surja todo esto. Exacto, y se usa realmente como herramienta nacionalista, ¿no? Y básicamente para afirmar lo que para nosotros es que son barbaridades. Afirmar el mito de la homogeneidad japonesa, el mito, de nuevo, de la singularidad japonesa. No hemos hablado mucho de eso, nos quedamos sin tiempo, a lo mejor deberíamos hacer ahí otra reflexión en otro episodio,
pero ¿no? Es que los japoneses son así, son muy diferentes, ¿no? Sí, son singulares, son muy diferentes al resto del mundo. A ver, todos somos diferentes, todo, pero es que dentro de Japón también hay diferencias, dentro de España hay diferencias, no somos iguales. No, exacto. Cuando nos ponemos así... Es un país de 125 millones de habitantes, no puedes generalizar de una manera como se hace desde fuera. Y es eso, la Nihon Shinron se ha usado para, como tú decías, ¿no? Diferenciar nosotros del resto y ahí, especialmente en la actualidad, hay un gran problema porque Japón tiene que cambiar su manera de pensar, tiene que cambiar su manera de vivir. En el Japón actual tenemos más residentes permanentes extranjeros que nunca. Tenemos un montón, evidentemente, pero fíjate qué de todos triste estos... es, Laura, que yo recientemente he leído a veces en redes sociales a gente decir que qué maravilla Japón, que con su... Porque claro, hay gente que se está quejando, ¿no? De lo contrario, de que es que en Europa está entrando mucha inmigración y nuestra cultura se está diluyendo. Y ponen a Japón como ejemplo de qué maravilla Japón lo que está haciendo, que está manteniendo su cultura sin cambios, porque está siendo estricto. Y el debate de la inmigración... Me parece que me explota la cabeza, porque es, primero, la cultura japonesa hoy en día, tal cual ya hemos dicho, no es homogénea y no es estanca, no permanece sin cambios. Pero es que si no acepta más gente, con lo que ellos tienen es que el país puede acabar desapareciendo. Las proyecciones que hay de población, que yo espero que no se cumplan, pero para 2100 hablan de un país de 50 millones de habitantes, cuando ahora está en 125. Imaginad cómo sostienes un estado de bienestar en un país como Japón, con tanta población además... Con una población tan envejecida. Con 50 millones de habitantes. ¿Quién va a trabajar? O sea, ¿quién va a hacer que el país esté...? Ya hay cambios. Hay más matrimonios interraciales que nunca. Hay más niños multiétnicos. Ellos los llaman halfu. Yo prefiero decirles en todo caso taburu, ¿no? Halfu es half-half. Half Japanese, half lo que sea. ¿Qué más da? O sea, no. Doblemente culturales. Exacto, no es la mitad de uno y la mitad de otro, sino que tienes el doble de culturas, ¿no? Claro, el doble de referencias culturales. Y creo que estos niños son el futuro de Japón, en el sentido que pueden ayudar a estos cambios, ¿no? A estos cambios de mentalidad de no, la sociedad japonesa no es homogénea y no. Y no pasa nada porque no lo sea, ni se pierde nada, porque es que la sociedad japonesa nunca ha sido homogénea y siempre ha estado abierta a asumir influencias culturales de fuera y a integrarlas dentro de las particularidades que sí que tiene cada lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué no vas a seguir haciendo esto? ¿Por qué no vas a seguir integrando un montón de referencias externas? Pues claro. Hiper complicado el debate también de la inmigración, pero en el caso de Japón muy necesario. O sea, los datos son los que son. Japón necesita mano de obra y luego necesita tener un cambio de mentalidad, ¿no? De dejar de pensar, si no eres japonés puro ya, bueno, eres un japonés de segunda un poco, ¿no? O eres un ciudadano de segunda. No, todo el mundo todos contribuyen, los Ainu contribuyen bastante, han aguantado. Los habitantes del antiguo reino de las Ryukyu, actual Okinawa, también contribuyen bastante, han aguantado también. Los descendientes de esos chinos y coreanos también. Extranjeros actuales también. Me refiero, hay que empezar a cambiar un poco esa mentalidad, ¿no? Creo, dejamos atrás la idea de somos una sociedad homogénea y empezamos a mirar el mundo un poco en una perspectiva un poquito más, no sé, amplia, ¿no? Un poquito más global. Exactamente, Laura. Y bueno, como nos hemos enrollado más de lo que pensábamos, lo dejamos aquí. Os emplazamos a los próximos episodios de temas de charcos, en los que nos volveremos a meter en charcos. Así que, ¡mátane!